Buenas tardes, este es el video de la materia Contratos Civiles, 11ª generación, sábados, plantel Tláhuac, del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Chicos, como ustedes saben, en recientes fechas han sucedido en nuestra querida Ciudad de México, en nuestro país, algunos acontecimientos naturales que escapan del control de las autoridades de nuestro querido instituto. Deseo de todo corazón que ustedes y todos sus familiares se encuentren bien y poco a poco todos nosotros iremos superando pues el sustito que nos dejaron estos sismos del 7 y 19 de septiembre. La mejor manera de regresar a la normalidad es de continuar con nuestra preparación académica, nuestra preparación jurídica. No obstante, ustedes sabrán que las autoridades, la Secretaría de Educación Pública de nuestra Ciudad de México, aún no ha permitido que se abran los planteles de la delegación Tláhuac, en la que se encuentra nuestro plantel, y algunas de las colonias, me parece que son Xochimilco y Tlalpan, en las que aún se encuentran con restricción. Por tal motivo, no obstante, nuestros planteles cuentan ya con los debidos dictámenes en los que se establece que podemos iniciar ya con la operación dentro de estos planteles y que son planteles seguros. La limitación continúa y estamos en espera a que la Secretaría de Educación Pública nos indique que podamos iniciar normalmente con nuestras operaciones. No obstante, con la única finalidad de que ustedes vayan de alguna manera adelantando un poco y evitar el retraso, las autoridades de nuestro querido Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado nos han solicitado a los docentes que realicemos estas grabaciones para que ustedes puedan irlas viendo y de alguna manera podamos ir adelantando un poco en las clases que daremos en estas materias. No obstante, les comento que se nos ha informado que se realizarán algunas adecuaciones al calendario escolar para que finalmente ustedes puedan tener con todas las materias completas que fueron programadas en el calendario inicial y que podamos terminar cada uno de los docentes con los temarios que fueron aprobados para cada una de las materias. Por lo que a esta materia concierne, la de contratos civiles, yo sé que ya todos ustedes cuentan con el temario de esta materia, así que ustedes podrán ver, son básicamente 8 unidades, las vamos a terminar sin ningún problema, podremos ver cada uno de los contratos que vienen establecidos en este temario. Así que pues bueno, también me han pedido que desde este momento les explique más o menos cómo va a ser la evaluación de esta materia, y es algo que yo acostumbro a hacer desde el primer día para que no haya lugar a dudas. Así pues, me presento con ustedes. Mi nombre es Rocío Chávez Contreras. La materia que vamos a impartir es contratos civiles. Me dará mucho gusto muy pronto poderlos conocer de forma personal, pero pues vamos iniciando. Los rubros que vamos a evaluar es un examen que vamos a realizar el último día de clases que nos veamos. En este momento todavía no puedo decirles la fecha porque todo depende de las adecuaciones que se realicen al calendario escolar. Pero sí les adelanto que el examen será el último día de clases. También tendremos una exposición. Por tanto, esta materia corresponde al quinto cuatrimestre. Yo sé que ya todos ustedes se conocen y seguramente tendrán ahí algún correo electrónico o algún grupo de WhatsApp. Entonces yo les pido su apoyo y sobre todo su apoyo al jefe de grupo de este grupo para que podamos organizarnos y desde un inicio ya ahorita puedan ustedes ir preparando la investigación para sus exposiciones. Así que les pido que ustedes puedan ponerse de acuerdo para que cada uno ya quede definido cuáles van a ser los temas que nos van a compartir en clase a forma de exposición. La primera unidad es de teoría general del contrato, que esa la vamos a ver en este momento. En la segunda unidad nos habla del contrato de promesa, que también de esa me voy a encargar yo.
Y posteriormente tenemos la unidad 3, que empiezan ya los contratos traslativos de dominio, compraventa, permuta, donación, contratos traslativos de uso, y así hasta la unidad 8. Yo les pido que ustedes puedan observar, yo en este momento tampoco sé cuántos son los integrantes de este grupo, así que la primera opción sería que cada uno de ustedes pudiera investigar 2 contratos, es decir, la primera persona sería compraventa y permuta, la segunda sería donación y mutuo, arrendamiento y comodato, y así sucesivamente. La unidad 8 solo la tendría que ver una sola persona porque es muy poquito. La segunda opción es que cada uno de ustedes, si fueran más y no nos alcanzaran los temas para que todos dieran de a 2, entonces la segunda opción sería que cada uno investigara un contrato, es decir, solo compraventa, solo permuta, donación, mutuo, arrendamiento, comodato, depósito, mandato, y al final los que no alcanzaran, pues entonces su servidora los daría en el aula, en el salón de clases. Así pues, les pido que ya vayan ustedes trabajando en esta investigación para su exposición, que como les comento sería otro de los rubros de evaluación. En cuanto a la bibliografía, su propio temario ya trae sugerida 3 libros que me parecen muy adecuados para lo que necesitamos. De los autores Zamora y Valencia, que es el libro de contratos civiles, el otro es de Rafael Sánchez Medal, de los contratos civiles, y finalmente de Rafael Rojina Villegas, su convenio de derecho civil. Cualquiera de estos nos podrá ser de gran utilidad para realizar las investigaciones que les estoy solicitando, o cualquier otro libro que ustedes puedan allegarse de contratos civiles. Siempre les he comentado que también tenemos a nuestro alcance los avances y pues por supuesto que también será totalmente válido realizar la investigación y apoyarnos también con alguna fuente electrónica, siempre y cuando les he comentado sean fuentes confiables. Por ejemplo, tenemos la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas y otras tantas bibliotecas virtuales que hoy día tenemos. Por supuesto, también quiero solicitarles que desde el primer día en que nos podamos ver en un aula, llevemos nuestro código civil para el Distrito Federal y ojalá puedan ustedes allegarse de alguna agenda que además del código civil también tenga el código de procedimientos civiles, porque esto nos va a ser de gran utilidad. Y bueno, sobra decirles que deben poner atención en que su legislación, su normatividad debe ser actual, aunque en materia de contratos recientemente no hemos tenido reformas. No obstante, un abogado siempre debe de estar actualizado en cuanto a sus normas. ¿Cuál sería la forma de realizar estas exposiciones? Bueno, yo espero que muy pronto ya podamos vernos en nuestro salón de clases y podamos hacer uso de todo lo que el instituto nos brinda, llámese las pantallas para poder realizar una proyección, una presentación, o incluso el pizarrón, o que ustedes pudieran llevar algún rotafolio, algunos carteles para poder complementar con su exposición, pero pues esto no depende ni de mí, ni de ustedes, ni de nuestras autoridades. Así que yo les pido que ustedes se preparen con lo que pueda ser necesario para que podamos iniciar clases en el lugar y en el momento en el que se nos indique. Recuerden que un abogado sale adelante con lo que tiene en ese momento a la mano, y yo les pido que de esa manera preparen esta exposición. Básicamente lo que debe de contener la exposición de cada uno de los contratos sería desarrollar más o menos lo que nos proponen en la unidad 2 con el contrato de promesa. Es decir, primero hablar del concepto, cuáles son las partes que intervienen en ese contrato, cuál es la naturaleza jurídica del contrato de que se trate, cuáles son los elementos de existencia y de validez. Ya ustedes vieron en algún momento los elementos de existencia y de validez de los contratos en general, pero yo les pido que cada uno de ustedes en la exposición del contrato que corresponda o los contratos que correspondan puedan verificar esos elementos tanto de existencia como de validez, cuáles son las consecuencias jurídicas del incumplimiento de este contrato, no sé, por ejemplo, también las formas de terminación del contrato,
Y bueno, cuando ustedes realicen la exposición verán que en cada contrato tendremos distintas cosas que podremos aportar en nuestra exposición, pero esto sería como que los elementos mínimos que deben ustedes cubrir en su exposición, la cual les comento es uno de los rubros de evaluación, además de el examen que ya les comento, lo estaremos realizando el último día de clases, y la participación de ustedes, que es muy importante. Yo siempre les he comentado, ustedes ya tienen acceso a su temario y ustedes eligieron una forma de estudio en la que únicamente asisten a la escuela una vez por semana. Sin embargo, el compromiso está en que durante la semana ustedes puedan destinar ciertas horas para realizar el estudio de las materias, de los temas que vamos a ver en clase, y cuando llegamos al salón de clase podamos enriquecernos con todo eso que ustedes ya estudiaron y desahogar algunas dudas que vayan surgiendo. De lo contrario, si ustedes solo llegan a escuchar lo que decimos, guardan el cuaderno y se van a clases y en 8 días regresan, pues no van a tener ni siquiera oportunidad de que empiecen a surgir esas dudas que surgirán cuando ustedes empiecen a investigar los temas. Entonces yo les pido que, además de la investigación a fondo que deben de realizar del tema que cada uno de ustedes va a exponer, de cualquier manera ustedes investiguen todos los contratos para que las dudas que ustedes tengan podamos desahogarlas en el momento en que el compañero esté exponiendo, y al terminar la exposición de cada uno de ustedes, en su servidora tendrá una intervención para poder complementar la información que nos hayan brindado o incluso corregir alguna información que por ahí no estuviera tan adecuada o tan clara para los compañeros. Entonces, esa sería la forma en que estaríamos trabajando. Por lo que les comento, su participación también será evaluada. Sobra decirles que la asistencia no es rubro de evaluación, pero sí requiero de que ustedes tengan un mínimo de 80% de asistencias en esta materia para que yo pueda asentar una calificación al momento de evaluar. Bueno, pues creo que por ese lado es todo. Ya ustedes seguramente habrán escuchado hablar en alguna materia de la teoría francesa del hecho jurídico. Y solo para recapitular un poquito lo que ustedes ya saben y que les comento, los primeros cuatrimestres quizá ustedes recibieron información aislada de que muchas cosas que no conocían, algunas cosas que tal vez habían escuchado en algún lugar, y se fueron allegando de información, de conocimientos. Ustedes ya están en quinto cuatrimestre y de aquí en adelante yo les pido que vayan haciendo un repaso de todos sus cuadernos, de todas las notas que hayan tomado, porque de aquí en adelante la información que ya tenemos la vamos a empezar a entretejer con la información complementaria. Así que si ustedes no lo recuerdan, es momento de que vayan estudiando un poquito, porque nosotros partimos de la idea de que ustedes ya tienen ciertos conocimientos. En este caso, bueno, les hablaba de la teoría francesa del hecho jurídico, que nos dice que el hecho jurídico en sentido amplio, en lato sensu, se divide en dos: en acto jurídico y en hecho jurídico en estricto sentido o stricto sensu, como le llaman los franceses. El acto jurídico a su vez se divide en unilateral o bilateral o plurilateral, y el hecho jurídico a su vez se divide en del ser humano o voluntario y de la naturaleza. Entonces vamos a ir desglosando un poquito cada uno de estos para que ustedes recuerden lo que ustedes ya conocen. El acto jurídico, les decía, puede ser unilateral o bilateral o plurilateral. Un ejemplo de un acto jurídico unilateral será la Declaración Unilateral de la Voluntad, cuyo fundamento jurídico lo encuentran ustedes en el artículo 1860 de su Código Civil. Otro ejemplo de acto jurídico unilateral es el testamento, cuyo fundamento lo encontramos en el artículo 1295 del Código Civil, y les pido que ustedes vayan leyendo todos los artículos a los que estoy haciendo referencia para que se vayan familiarizando con todas las figuras de las que les estoy comentando. A manera de ejemplo, ya se me cerró. Les voy a leer el artículo 1295, que nos habla de los testamentos. Dice: testamento es un acto personalísimo, revocable
y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Esa es la definición legal que nos da el Código Civil de lo que es un testamento, y que les comento, el testamento es considerado un acto jurídico unilateral. La remisión de deuda también es otro ejemplo de acto jurídico unilateral, y su fundamento lo encontramos en el artículo 2209 de nuestro Código Civil para el Distrito Federal, hasta en tanto no se haga una reforma por parte de nuestra Asamblea Legislativa, para que también podamos cambiar el nombre de todas nuestras normatividades a, por ejemplo, Código Civil de la Ciudad de México. Como les comentaba, el acto jurídico también puede ser bilateral o plurilateral. En este caso, cuando hablamos de un acto jurídico bilateral o plurilateral, estamos hablando de un convenio en amplio sentido, y su fundamento lo encontramos en el artículo 1792 del Código Civil, que nos dice que el convenio, no me lo sé de memoria, el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Eso es un convenio en amplio sentido, pero a su vez lo dividimos en dos: en contrato y en convenio en estricto sentido. El contrato es el que crea o transfiere derechos y obligaciones. El convenio en estricto sentido es el que modifica o extingue derechos y obligaciones. Esta es la diferencia entre un contrato y un convenio. De pronto es muy natural que ya en la práctica jurídica encuentren que los abogados hacen referencia a un contrato como sinónimo de convenio y viceversa, lo cual no está del todo mal, porque como les he comentado, un convenio en amplio sentido son los dos, tanto el contrato como el convenio en estricto sentido. Pero si somos más formalistas, el contrato es el que crea o transfiere derechos y obligaciones, como lo advierte nuestro artículo 1793 del Código Civil, que a la letra nos dice: los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Entonces, por exclusión, los que modifican o extinguen obligaciones y derechos se tratan de un convenio en estricto sentido. Así pues, hemos desarrollado la primer llavecita de nuestro cuadro, que aquí pondremos hecho jurídico en amplio sentido, que se divide en acto jurídico, que puede ser unilateral o bilateral o plurilateral, y en hecho jurídico en estricto sentido, que pueden ser del ser humano o de la naturaleza. Los hechos jurídicos del ser humano, esta teoría nos dice que en este tipo de hechos jurídicos se quiere la conducta, pero no la consecuencia que se produce. Y se dividen en hechos jurídicos lícitos y hechos jurídicos ilícitos. Un ejemplo de hecho jurídico lícito en donde se quiere la conducta pero no la consecuencia es la gestión de negocios, cuyo fundamento lo encontramos en el artículo 1896 de nuestro Código Civil. Yo les pido, no los estoy leyendo todos, pero que ustedes puedan irlos leyendo todos en casa con calma para que el video no sea tan largo. El artículo 1896 del Código Civil nos dice: el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Tengo un maestro que nos decía, ahora sí que esto de gestión de negocios es como el metiche, como el chismoso que va y se mete en algo que no le encargaron, pero ahí ya surge una obligación, ahí ya surgen ciertas obligaciones para esta persona que sin que nadie le pidiera nada, él se encargó de algo. Y el ejemplo clásico que siempre nos dan en esta cuestión de la gestión de negocios es cuando algún vecino sale de vacaciones y deja abierta la llave del agua. Entonces a lo mejor de pronto no había agua, pero llega el agua y se empieza a regar del lavadero y empieza a negar todo el departamento, y del departamento sale al pasillo. Entonces por ahí algún vecino acomedido pues va por el cerrajero, abre la puerta y cierra la llave. Entonces él ya tiene ciertas obligaciones en esta gestión que está realizando.
Esto es considerado, por supuesto, un hecho lícito, pero de esta conducta pueden devenir ciertas obligaciones de las que él se tiene que hacer cargo. Y también les decía, el hecho jurídico puede ser ilícito. Un ilícito puede ser tanto civil como penal. Hablando de actos ilícitos civiles, su regulación la encontramos del artículo 1910 al 2104. Y solo vamos a leer el 1910, que nos dice: el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. También les comentaba que el hecho jurídico en estricto sentido puede ser de la naturaleza. Un ejemplo de un hecho jurídico de la naturaleza es, por supuesto, el nacimiento, la muerte. Estos hechos jurídicos que suceden de forma natural, por supuesto, que crean obligaciones y derechos. Un nacimiento, por ejemplo, en el momento en el que nace un ser humano, con ese nacimiento se están creando obligaciones para sus ascendientes. Por ejemplo, la obligación de dar alimentos. Pero si en algún momento sus ascendientes no estuvieran o no tuvieran la posibilidad de cumplir con esta obligación alimentaria, entonces la obligación pasa a los ascendientes en segundo grado, es decir, a los abuelos. Y esta obligación también puede pasar a los colaterales, es decir, a algún tío. Entonces, con este nacimiento están surgiendo ciertas obligaciones para otras personas que no han tenido injerencia en este hecho jurídico, porque es un hecho jurídico natural. También con la muerte surgen ciertos derechos y obligaciones. Por ejemplo, pues bueno, sobra hablar de la cuestión de las sucesiones, de las cuestiones testamentarias que surgen precisamente con la muerte de una de las personas. Hablando de cuestión alimentaria, también para ese ser humano que acaba de nacer, llegado el momento, él también tiene la obligación de dar alimentos a sus ascendientes. Es decir, se revierte el carácter de obligado para ahora el hijo, podría decirse. Otro ejemplo de hecho jurídico de la naturaleza es la accesión natural de inmuebles. Yo les pido que chequen ustedes los artículos 886, 908, 910 para que se vayan ustedes familiarizando con las figuras de la abulsión y de la aluvión, que seguramente todos ustedes tienen conocimiento de ellos, pero no sabían incluso a lo mejor el término jurídico que se les daba y cuál es el tratamiento que nuestro Código Civil le da a estos hechos de la naturaleza. El contrato es una fuente de las obligaciones, así como también otra fuente de las obligaciones es la declaración unilateral de la voluntad, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión de negocios, los hechos ilícitos, la responsabilidad objetiva y el riesgo creado. Por lo que a esta materia concierne, únicamente nos vamos a concentrar en el contrato, en la primer fuente de las obligaciones a la que yo les hacía referencia. Y bueno, de los contratos, yo sé que ustedes también ya han tenido algunas materias en las que han hablado un poquito de los contratos. Como ya les decía, el contrato es un acuerdo de voluntades que crea y transmite derechos y obligaciones. Y pues bueno, recordando un poquito los elementos del contrato, ustedes ya los conocen. En primer término tendremos que repasar los elementos de existencia de contrato, que son el consentimiento. Hablando del consentimiento, es el acuerdo de voluntades entre las partes, esa oferta, esa aceptación, que es el punto de partida de todos los contratos. Y por supuesto el objeto del contrato. Esos serían nuestros dos elementos de existencia, consentimiento y objeto. El objeto que en la clasificación, bueno, no en su clasificación, sino que la doctrina nos habla de un objeto directo y un objeto indirecto.
El objeto directo es esa creación y transmisión de derechos y obligaciones. El objeto indirecto consiste en el contenido obligacional a lo que nos obligamos, es decir, en ese dar, en ese hacer, en ese no hacer que implica un contrato. Por supuesto, la solemnidad, hay algunos autores que también la manejan como un elemento de existencia del contrato, que no se encuentra presente en todos los contratos, pero para los contratos en los que sí se trata de contratos solemnes, es un elemento de existencia, ya que de no cumplir con esa solemnidad estaríamos hablando de un contrato inexistente. El ejemplo natural, el ejemplo más común de un contrato solemne que tiene elemento de existencia de la solemnidad es, por supuesto, el matrimonio, en donde debe de ser el contrato, los dos contrayentes, las dos partes celebran el contrato, pero la solemnidad la reviste, que debe de ser ante un juez del registro civil. Se requiere de esa solemnidad para que el contrato de matrimonio surta sus efectos, tenga plena existencia. De lo contrario, dos personas pueden plenamente acordar, habría ese acuerdo de voluntades, contraer matrimonio, pero ese contrato no sería existente jurídicamente porque estaría haciendo falta la solemnidad que en algunos contratos es necesaria. Por otro lado están los elementos de validez del contrato. Ustedes ya los recordarán, sé que ya todos en su cabecita los están repasando, pero para quienes se les está olvidando ahí por ahí uno que otro, los elementos de validez del contrato, ¿cuáles son? Aquí tengo un compañero de ustedes que ya se le olvidó, que es por supuesto la licitud. La licitud, cuando hablamos de licitud nos estamos refiriendo a que el contrato no debe de ir en contra de la ley y de las buenas costumbres. Debe estar de ausencia de vicios del consentimiento, es decir, no debe de haber vicios en el consentimiento, tales vicios como el error, dolo, violencia, mala fe, ¿no? También debe de existir capacidad para contratar. El artículo 1798 de nuestro Código Civil nos dice: son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por ley. ¿Quiénes son las personas exceptuadas por ley? Pues en algunos casos los menores de edad o quienes no disfrutan de su cabal juicio. Y también otro elemento de validez, además de la licitud, ausencia de vicios, capacidad, es la forma. Cuando nos referimos a la forma, nos referimos a la manera a través de la cual se manifiestan el consentimiento para realizar este contrato ambas partes. Existen autores que nos hablan, además de los elementos de existencia y de validez, nos hablan de los elementos accidentales del contrato. Y como elementos accidentales del contrato nos hacen referencia al término, condición, modo o carga. Cuando nos referimos al término, nos referimos a un acontecimiento futuro de realización cierta. Y hay dos tipos: el suspensivo y el resolutorio. El término suspensivo sirve para diferir el cumplimiento de la obligación a favor del deudor, es decir, como que lo aplazamos. El término resolutorio sirve para extinguir la obligación, es decir, que una vez sucedido algo que estamos seguros que va a suceder, con ese momento se extingue la obligación. Por otro lado, les hablaba yo de la condición. La condición es un acontecimiento futuro de realización incierta. Y lo mismo tenemos dos tipos, la suspensiva y la resolutoria. La suspensiva es aquella de la cual depende el nacimiento de la obligación. La resolutoria es aquella de la cual depende la extinción de la obligación. Finalmente, el modo carga se trata de algún gravamen o de alguna carga que se impone al beneficiario de un acto de liberalidad. Es decir, tienes que cumplir con esto para que puedas acceder a tal cosa. Son los gravámenes que se ponen.
Sé que también ustedes ya debieron haber visto en algún momento las formas de terminación del contrato. Y aunque les he comentado que cuando veamos cada contrato vamos a ir viendo la forma de terminación de cada contrato en concreto, en general las formas de terminación del contrato, la primera es al momento del nacimiento, es decir, cuando ni siquiera nace. En este caso, algunos autores nos hablan de la frustración del contrato, es decir, de que nunca alcanza vida jurídica plena. Y aquí es cuando hablamos de las teorías de las nulidades, que más adelante ustedes podrán estudiar con más detenimiento, pero ahorita solo les comento que, bueno, hablaremos de inexistencia cuando falta algún elemento de existencia, que ustedes recordarán, falta el consentimiento, el objeto o la solemnidad. Si hiciera falta alguno de esos tres elementos, entonces estaríamos hablando de un contrato inexistente. Por el contrario, también podríamos hablar de nulidad absoluta o nulidad relativa. La nulidad absoluta es cuando el objeto va en contra de las leyes de orden público, y la nulidad relativa será cuando falte alguno de los elementos de validez del contrato. La segunda forma de terminación del contrato es porque haya surtido sus efectos, es decir, puede ser de dos formas, por el cumplimiento o el vencimiento del plazo. El cumplimiento pues es el agotamiento natural del contrato. Un contrato de compraventa, cuando ambas partes ya compraron, ya vendieron, ya pagué, entonces en ese momento se da el cumplimiento del contrato. Otra es el vencimiento del plazo. Existen contratos como por ejemplo el contrato de arrendamiento, que llegado el plazo termina la obligación. En general los contratos de arrendamiento de inmuebles para uso habitacional, los contratos son de un año. Entonces, en este tipo de contratos, su forma de terminación natural es cuando haya vencido el plazo de un año, ahí habrá terminado el contrato. Por muerte de alguna de las partes. Esa sería el tercer modo de terminación del contrato. Y esto solo surte sus efectos para aquellos contratos que son intuito persona, es decir, atendiendo a las características de la persona. Por ejemplo, el arrendamiento es de ese tipo de contratos que no termina, repito, no termina con la muerte de uno de los contratantes, porque entonces la obligación pasa a sus sucesores. La obligación, o en su caso el derecho, pasa a sus sucesores. El cuarto modo de terminación del que quiero comentarles es la revocación. Cuando hablamos de revocación me refiero al acto unilateral por el que una de las partes da por terminado el contrato. O la ley lo determina de manera expresa. También tenemos la rescisión como otro modo de terminación del contrato, que es la facultad de dar por terminado el contrato por el incumplimiento de la otra parte. Entonces, si ambas partes o varias partes, porque recuerden que puede ser plurilateral, realizaron un contrato, pero una de las partes está incumpliendo con la obligación que tenía, entonces la otra parte que está cumpliendo con su obligación válidamente puede solicitar la rescisión del contrato por incumplimiento de una de las partes, es decir, de su contraparte. El mutuo consentimiento también es otro modo de terminación del contrato, que se da cuando ambas partes quieren dar por terminado el contrato antes del plazo o antes de que surta todos sus efectos. Dos personas ya habían acordado tener un contrato, pero pues a la mitad se dan cuenta que no pueden continuar con él por ciertos motivos, entonces ambas partes se ponen de acuerdo para terminar con ese contrato, y eso se le llama por mutuo consentimiento. También está el desistimiento unilateral. ¿Cuándo se va a dar esto? Pues bueno, cuando una de las partes decide terminar con el contrato, esto generalmente conlleva una responsabilidad civil, es decir, que quien unilateralmente decida terminar con el contrato de forma unilateral, pues entonces tendrá que hacer el pago de los respectivos daños y perjuicios por ese desistimiento. También la quiebra de alguna de las partes será motivo de terminación del contrato, y ahí por supuesto tendremos que atender a lo que nos dice la ley de quiebras y suspensión de pagos, me parece. Creo que acaba de tener una modificación esa ley, se las debo. Y también la inoponibilidad del contrato.
Un contrato es inoponible cuando, a pesar de reunir sus requisitos de existencia y de validez, falte algún requisito, por ejemplo, como que sea inscrito en el registro público para que pueda ser oponible a terceros. Otra forma de terminación es la imposibilidad objetiva. Esto es cuando la cosa objeto del contrato se pierde, ya sea en sentido material o en sentido jurídico. Y finalmente, la incapacidad superveniente se da solo en los contratos intuito persona, es decir, que son atendiendo a las características de la persona, y que sea una incapacidad no imputable a alguna de las partes y que por ello pues se tenga que dar por terminado el contrato. No sé, se me ocurre algún contrato donde contratamos a una persona para que nos realizara una pintura. De pronto esa persona sufre un accidente y pues no sé, pierde la mano o algo así, pues entonces esa persona ya no podrá cumplir con el contrato y no será imputable a esa parte que haya acaecido esta incapacidad superveniente. Esos son algunos modos de terminación del contrato que supongo ustedes ya los conocen. También, hablando de contratos, me gustaría hablar desde 3 principios de los contratos. Máximas de los contratos. El pacta sunt servanda, cuyo fundamento jurídico lo tenemos en el artículo 1796 de nuestro Código Civil, que básicamente esto de pacta sunt servanda nos dice que los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes, excepto en los que la ley establezca alguna forma debidamente establecida. La res inter alios acta, que nos dice lo realizado entre las partes, solo va a surtir efectos entre las mismas. Las partes pueden acordar que los efectos sean incluso para un tercero, pero éste debe dar su consentimiento. Y finalmente, revoc sic stantibus. Todo lo que les estoy diciendo son palabras en latín que se escriben tal cual se las estoy pronunciando, que nos habla de la teoría de la imprevisión. Esta de la rebus sic stantibus nos habla de la teoría de la imprevisión, que nos dice que cuando se dan los cambios de condiciones generales y que afecten el patrimonio del obligado, y que entonces el obligado tendrá que probar esa desproporción del contrato para que o se reduzca o se le libere de esa obligación. Y pues bueno, empezando un poquito con el primero de los contratos que nos establece el temario, tenemos el contrato de promesa, que también se conoce como precontrato, antecontrato, contrato preoperatorio, contrato preliminar o pacto de contrayendo. De todas esas maneras se conoce el contrato de promesa. Su regulación la encontramos de los artículos 2243 al 2247 del Código Civil. Su regulación es muy pequeña, son solo 4 artículos. Y bueno, el contrato de promesa es aquel por el que una o ambas partes se comprometen a celebrar un contrato futuro dentro de cierto plazo, incluyendo alguno de los elementos básicos del contrato futuro. Genera la obligación de hacer, que consiste en la celebración del contrato futuro. Recuerdan que cuando les hablaba yo del objeto, les decía que el objeto indirecto puede consistir en un dar, hacer o no hacer. En el contrato de promesa, la obligación consiste en un hacer. Que ese hacer implica en que posteriormente, en un futuro, nos obligamos a realizar un contrato. Como en la propia definición lo encontramos, que cuando yo empezaba a dar la definición les decía cuando una o ambas partes. Entonces ahí se refiere a que puede ser unilateral o bilateral. Su fundamento lo encontramos en el artículo 2244 del Código Civil, que nos dice: la promesa de contratar, o sea, el contrato preliminar de otro, puede ser unilateral o bilateral.
Cuando se trata de un contrato unilateral, a una de las partes se le va a llamar promitente, es decir, al que está prometiendo que va a realizar en el futuro el contrato, y otro será el beneficiario. Cuando se trata de un contrato de promesa bilateral, es decir, que ambas partes se comprometen a celebrar un contrato futuro, ambas partes reciben el nombre de promitentes. La clasificación de este contrato es que es un contrato principal. Ya también ustedes deben de manejar un poquito la clasificación de los contratos. ¿A qué me refiero cuando se trata de un contrato principal? Es que no requiere de un acto jurídico previo para que surta plenos efectos legales. La clasificación también, ya les decía, puede ser unilateral o bilateral, y también es formal, es decir, que se debe de hacer por escrito y se debe fijar un plazo para la celebración del contrato futuro. El contrato de promesa no es el único contrato que no puede ser objeto de un contrato de promesa. Es decir, no podemos ahorita contratar para prometer que más adelante vamos a realizar un contrato de promesa. ¿Cuál será la utilidad real de este contrato? Pues amarrar un contrato futuro. A lo mejor en este momento yo no cuento con la capacidad económica para realizar la compraventa, pero me interesa mucho la mercancía que me están ofreciendo, me interesa el precio en el que me la están ofreciendo. A lo mejor al vendedor pues entiende que en este momento yo no tengo la solvencia, pero le conviene venderme a mí porque pues sabe que yo soy una buena compradora, buena pagadora, soy una buena cliente, y entonces pues amarramos el negocio, fijamos algunas de las cuestiones elementales que van a contener el contrato definitivo. Ay, aquí se me va a apagar esto. Pero, pues bueno, esa sería la finalidad del contrato de compraventa, amarrar un contrato futuro. Válidamente se puede celebrar un contrato de promesa de cualquier otro tipo de contrato. No se necesita tener poder para actos de dominio para realizar un contrato de promesa, porque no se está transmitiendo la propiedad de nada. Es decir, por ejemplo, para realizar un contrato de compraventa, el vendedor tiene que tener actos de dominio para poder vender, ¿no? Para poder acreditar que tiene la propiedad de esa cosa que quiere vender. Pero en el contrato de promesa no necesitas acreditar ese poder para actos de dominio, porque no estás transmitiendo la propiedad. ¿Cuál va a ser la utilidad de este contrato? Pues ya les había comentado, sirve para ganar tiempo para la celebración de un contrato futuro y obtener los requisitos necesarios, tal vez la solvencia económica o tal vez la edad, no sé, algo. Las partes, ya les había dicho, si es unilateral, es promitente y beneficiario, y si es bilateral, ambos son promitentes. El objeto del contrato es celebrar un contrato futuro. La forma se debe de hacer por escrito, se debe fijar un plazo para la celebración del contrato. ¿Cuáles son los medios de terminación del contrato? Cumplimiento del contrato, es decir, que se suscriba ya el contrato prometido. La rescisión por incumplimiento de una de las partes, y si la promesa es bilateral, se podrían demandar el pago de daños y perjuicios. Por el mutuo consentimiento, ¿no? Ambas partes nos ponemos de acuerdo en que eso que queríamos celebrar siempre ya no. Por el desistimiento unilateral. Por caducidad. Esta cuestión de la caducidad solo la maneja el autor Sánchez Medal. Si alguno de ustedes recurre a su libro, pues entonces encontrará la caducidad, y nos dice que esto operará cuando transcurre el tiempo fijado y ninguna de las partes exige el cumplimiento. A lo mejor acordamos, prometemos dentro de un año celebrar el contrato de mutuo, de arrendamiento, de compraventa, pero llega el año y ni yo voy y te digo, ni tú vienes y me dices, oye, ya vamos a celebrar el contrato. Entonces Sánchez Medal nos habla de que ahí operaría la caducidad. También por muerte de una de las partes, solo si se trata de que el contrato futuro fuera un contrato intuito persona.
El artículo 2247 del Código Civil nos dice que si el promitente se rehúsa a firmar los documentos para dar forma al contrato futuro, lo puede firmar un juez en su rebeldía. Cuando la cosa ha sido enajenada a un tercero adquirente de buena fe, se podrá reclamar el pago de daños y perjuicios. Es decir, si ya habíamos prometido una compraventa y llegado el plazo voy y exijo realizar la compraventa y mi vendedor me dice, ¿sabes qué? Es que yo ya se lo vendí a un tercero, entonces yo podré reclamarle a ese vendedor que no cumplió con la promesa el pago de daños y perjuicios. Es un contrato muy sencillo, un contrato de promesa, es muy utilizado por algunas empresas, pero lo cierto es que en general pues lo sustituyen los demás. En general lo que se utiliza más es realizar ya el contrato definitivo y poner algún elemento ahí, les decía yo, una condición suspensiva, resolutoria, que haga que el contrato sea exigible más adelante. Y pues así estaríamos terminando rápidamente el contrato de promesa. Yo les pido que ustedes chequen su código civil. No olviden ponerse de acuerdo para las exposiciones para evitar que se dupliquen los temas. Entonces, jefe de grupo, por favor te pido que hagas una lista con los temas que va a exponer cada uno. Si van a ser de a 2 contratos, que sean contratos seguidos, que no me vayan a exponer una persona uno de unidad 3 y después el de unidad 6. Tendrían que ser consecutivos. Compraventa y permuta, donación y mutuo. O si va a ser de a 1, pues ustedes ya van a saber el orden en el que van. Y pues no sé, a lo mejor y algunas personas ya pudieran ir preparadas para el primer día que nos veamos en el salón de clases. Yo deseo que sea lo más pronto posible y para que podamos continuar con estas clases. Por el momento creo que es todo.